medio de su palabra. Mateo capítulo 20. Y vamos a disponernos para oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Amén. Bien, dice Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Habiendo convenido, ¿cuánto les iba a pagar? Un denario al día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, comenzando desde los últimos que llegaron hasta los que vinieron de primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron: que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hacían? Murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y va jalando. Esa es una versión actualizada. Toma lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo? Y vete, olvida mi cara, olvida y date la vuelta. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque I am good? Oye, eso se me quedó. ¿Porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros, postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Ok, si usted tuviese que aclararle a alguien sobre esta parábola y le dijera: ¿qué significa eso? ¿O qué quiere decir el Señor? ¿Usted qué respuesta daría? ¿Qué diría usted? ¿Qué entendería por este pasaje? A ver, una cosa que usted explicaría. ¿O qué entendemos en esta parábola?
El Señor hace lo que Él quiere. ¿Qué más? ¿Qué más? Todos recibimos el llamado, pero al final Él va a dar la recompensa como Él desea. Está bien. ¿Qué más? ¿La leyeron conmigo? O se la vuelvo a leer 10 veces hasta que la entendamos. A ver, vamos por la segunda pues. A ver, ¿qué entendemos? Está excelente la respuesta que va hasta el momento. A ver, las mujeres, hasta el momento 2 puntos para los varones, 0 para las mujeres. No hace excepción, dice Giselle. ¿Qué más? Dice que el Señor es justo. ¿Ah? El Señor pacta con uno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Manibela, la miro como que lo retiene y que quiere decir. Ajá, muchos tenemos el llamado excelente, pero no todos obedecemos su palabra. ¿Qué más podemos decir? Vamos, la enseñanza hoy son ustedes los que la van a hacer. Jorge, muy bien, excelente. Se fijan que ustedes saben. A ver, ¿qué más? A ver, hermana Lasteria. Ajá, de acuerdo a nuestro corazón. Ok. ¿Alguien más? Muy bien todo lo que están diciendo. Marvin. Muy bien, que la justicia de Dios es muy distinta a la justicia de los hombres. Excelente. Que cuando hacemos un pacto que lo cumplamos. Ok. Bárbaro, todo lo que han dicho es excelente. Muy bien. Miren qué interesante. ¿Quién era el dueño de la viña? ¿Ah? El padre, ¿no? Esta es una parábola, pero quiero que observemos un detalle muy importante donde dice el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Cuál es la viña del Señor? ¿Ah? La iglesia. Para trabajar, dice que él salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió por la mañana. Que el reino de los cielos es así, dice, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Pero mira lo que dice el 8. Cuando llegó la noche, ¿hasta qué hora trabajaron? ¿Hasta qué horas? Hasta la noche. ¿Desde qué horas? Desde la mañana hasta la noche. Trabajaron en la viña del Señor. ¿Hasta qué horas está trabajando usted? Mire qué interesante. Me gusta esto, hermano Luis. Y es que el Señor no quiere boludos ni osos perezosos en su viña. Dice que estaban desocupados y Él a todos los contrató porque no quería que nadie estuviese desocupado. Porque ¿qué pasa con la gente desocupada? ¿Qué pasa? Decía Luis Palau: una mente desocupada es un taller de Satanás. Una mente en blanco es un taller del diablo. Entonces, ¿qué es lo que rescataríamos de este pasaje? Que el Señor no quiere a nadie desocupado. Él quiere que todos estemos ocupados, que todos estemos involucrados de una o de otra manera. Estemos involucrados. Vamos a decir involucrados. Que todos estemos involucrados. Que todos.
nos involucremos en su viña, que todos nos involucremos en su obra de una manera directa o indirecta. Él quiere que todos los contratados estén ocupados. Todos nosotros, la iglesia, Ministerio de Fuego, la Pentecostal, la iglesia de las asambleas, la iglesia de los nazarenos, la iglesia de los bautistas, la iglesia de los que leen la Biblia y la que se ha de formar mañana, todos, cuando el Señor toca el corazón y nos llama a calentar la banca. ¿A qué nos llama? A trabajar en su viña, a trabajar en su viña. Vamos, diga, yo tengo que trabajar. Mire qué interesante. Y dice que así es el reino, que así es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tiene que suceder en el reino? ¿Qué tiene que ocurrir en el reino? ¿Qué tiene que pasar en el reino? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que todos estamos contratados. Todos estamos contratados, hasta el que acaba de venir a la iglesia. Todos estamos contratados para involucrarnos. Pero, ojo y oído, mire qué interesante esto. Y quiero que lo medular en esta noche sea esto, que el Señor no quiere a nadie desocupado. El Señor quiere que todos estemos ocupados. Pregunto, ¿quién quiere que estemos desocupados? ¿Ah? Satanás. Y le pregunto, ¿por qué Satanás quiere que la gente esté desocupada? ¿Para que pierda qué? ¿Ah? ¿Para que pierda qué? ¿De qué estamos hablando? Del reino. Para que pierda el reino, y quien se sale del reino, aún dentro de la iglesia, porque no crea que esto es, el Señor aquí no le está hablando a gente mundana, a gente impía. El Señor está hablando a gente que Él contrató en su viña, que es su cuerpo, que es su pueblo, que es la iglesia. El Señor contrató. Pero mire qué interesante esto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Quiero que todos estén ocupados, pero habrá gente que trabaje más que otros. O habrá gente que en los últimos tiempos, personas que van a parecer insignificantes ante los ojos de los hombres, pero para Dios van a ser personas importantes que también van a recibir salario. Porque hoy en día vemos que la gente está más interesada en la apariencia que en lo que hay dentro de las personas. Están más interesados en la apariencia. Hay gente que aparentemente es valiente, aparentemente es esforzada, aparentemente es gente que se empuja, pero cuando viene la presión, cuando viene la demanda, cuando viene el socar de la tuerca, demuestra de qué está hecho. Por eso es que dice la Escritura que la iglesia que se va a salvar, dice la Escritura que solamente es la tercera parte. Dice que Él va a meter a la tercera parte, la va a meter en el fuego. O sea, Él va a meter en el fuego todo, pero dice que solo la tercera parte es la que se va a purificar, es la que se va a santificar, es la que se va a perfeccionar. Solo la tercera parte es la que va a poder dar la talla. Pero ¿cómo Él va a probar esa tercera parte? ¿Cuál es el instrumento que Él va a utilizar? El fuego. Lo va a probar como la plata, o sea, va a probar como el fuego. El apóstol Pablo nos dice que hay gente que es heno, hojarasca, madera, piedra, pero hay gente que es oro. Y dice que todos tenemos que ser probados por el fuego, pero que cada uno de nosotros vamos a demostrar de qué material estamos hechos cuando vengan las circunstancias. Por ejemplo, cuando hay tiempos difíciles o un clima difícil, ahí es donde se va a demostrar quién es verdaderamente. Por ejemplo, ¿sabe ustedes en qué etapa de la secundaria muchos estudiantes desisten de estudiar? ¿Ah? De tercer año ya la gente ya no quiere pasar.
uno mira que son pocos, ¿no? Que ya cuando están en tercer año y además le dicen, no, es que tercer año y ya no quiere pasar de tercer año. Y para remate le dicen, mira, cada vez más va a ser más difícil. En cuarto año va a ser difícil. Incluso yo me acuerdo que a mí me decían, mira, el año más difícil es tercer año. De allí, y uno con aquel miedo de tercer año. Pero le pregunto, ¿cuál año es difícil para la gente valiente, esforzada, estudiante, aplicada, disciplinada, madura, de carácter? ¿Cuál año es difícil? Ninguno. Porque entonces, ¿por qué tenemos licenciados? ¿Por qué tenemos ingenieros? ¿Por qué tenemos gente que sí lo logra o que sí lo logramos? ¿Y por qué tenemos gente que dice, no, es que a mí no me gusta estudiar, es que yo no quise estudiar, es que yo prefiero trabajar? Pero yo le voy a decir una cosa, este mundo, esta tierra tiene estándares. Hay personas que por más que busquen a ser contratadas, no las van a contratar. La gente tiene una edad para jubilar y para dejar de contratar. Pero hay trabajos en los que la gente no va a recibir una pensión. Hay trabajos en que hay gente que no va a recibir una remuneración de su trabajo. Solo la gente que logró cruzar los límites, que sacó su secundaria y que sacó su universidad, que preparó su carrera o que se graduó y que fue inteligente y se puso a hacer algo productivo en la vida y no se convirtió en un obrero, en un jornalero. ¿Usted me está entendiendo? Entonces nuestras decisiones en el presente van a determinar nuestro futuro. Nuestras decisiones en el presente van a determinar nuestro futuro. Vamos, dígalo conmigo para que no se le olvide. Mis decisiones en el presente van a determinar mi futuro. Van a determinar nuestro futuro. Pero es ahora, hay gente que está dejando para después buscar de Dios. Para después esforzarse en el reino. Para después arrepentirse. Para después dejar el vicio. Para después dejar la práctica esa que le está apartando de Dios. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Mire qué interesante. Me gusta la actitud del Señor, pero mire qué maravilloso. Viene Él y le dice, trabajan hasta noche estos obreros que representan la iglesia, que hay gente que va a venir de último. La Biblia dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Va a haber gente que en los últimos tiempos recién entre a la iglesia y los vamos a ver fluir con un manto apostólico, con un manto profético, con un manto evangelístico, con un manto pastoral, con un manto de adoradores, con un manto de inversionistas. Van a ver en los últimos tiempos, vamos a ver gente. Uno de ustedes lo mencionaba, que decía que, bueno, Jorge decía que hay gente que quizás llega de último, pero se esfuerza más que los que tenían años de estar. Y eso la Biblia lo establece, que va a haber ese tiempo, ¿no? Donde va a venir gente que se va a levantar, que va a tener ese deseo de servir y de hacer, y el Señor inmediatamente va a empezar a derramar de su espíritu y a llenarlos. Pero le pregunto, ¿quiere usted quedarse por fuera? ¿Quién se quiere quedar por fuera? Nadie. Pero ¿qué estoy haciendo para permanecer dentro? ¿Qué estoy haciendo para permanecer dentro del reino? Porque tengo que estar haciendo algo. Imagínense estos hombres que llegaron a la última hora. Pero mire cómo es el Señor, cómo le gusta probar la actitud y el corazón de las personas. Le dice, ve y págale a todos un denario, pero empieza por los que vinieron de último. Empieza por los que vinieron de último. Promuéveme a los que vinieron de último. Humanamente es justo que usted se haya esforzado por trabajar, por construir una empresa, y que de repente recién llegue alguien y le diga, mira, vas para la gerencia y vos vas a ser uno de los asistentes del gerente. A nadie, ¿verdad? Pero mire la actitud del maestro. Dice,
El verso 8: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cómo era la orden que recibió el mayordomo? ¿Ah? Le dice él al mayordomo: pregunto, ¿quiénes son los mayordomos en la viña del Señor? Los domadores, mayordomadores, los de la mayordomía. En la casa, ¿quién es el mayordomo? El padre de familia. En la iglesia. Pero ¿cuál es la orden que recibe el mayordomo? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? Pero ¿en qué momento, hermano Alejandro, el mayordomo le dice: Señor, ¿estás seguro? ¿Te parece correcto lo que vas a hacer? ¿En qué momento el mayordomo le dice: Señor, a mí me parece que, y no deberíamos de mejor empezar por los que vinieron primero? Porque mire, esta gente se ha soleado todo el día. Hasta están que parecen chacalines los pobrecitos. Y me estás poniendo a pagarle. Y para remate, me estás diciendo que les dé lo mismo que les voy a dar a todos. ¿Qué le hubiera pasado al mayordomo? Eso, Gabriel. Les hubiera dicho adiós. Él dice más diplomáticamente que les hubiera dicho adiós. Pero mira qué interesante esto. Pero hoy en día esa actitud la miramos en los obreros de la viña del Señor. El mayordomo fue y hizo lo que el padre le dijo: ve y págales. Empieza a pagar, les vas a dar un denario y págales a todos lo mismo, pero empieza por los últimos. Y mire el verso 9: al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, creían que ellos merecían todo, que no, es que el trato que me tienen que dar a mí es este. Es que a mí me tienen que hablar de esta manera. Es que a mí me tienen que decir las cosas de esta forma. Es que a mí no me pueden poner a hacer esto. Dice que ellos pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, típico, ¿no? ¿Qué hacían? Murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado ¿cuánto tiempo? Una sola hora, y los has dejado y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Cuál fue el convenio? Él le ofreció un denario. ¿Quieres ser parte tú de los de portería? Sí, acepto. ¿Quieres tú ser parte de los salmistas? Sí, acepto. ¿Quieres tú ser parte de las danzoras? Sí, acepto. ¿Quieres tú ser parte de los chofaristas? Sí, acepto. Ok, me vas a enviar un resumen diario, me vas a leer 2 capítulos diarios, vas a hacer tantos días de ayuno, vas a estar en la vigilia, vas a estar en los cierres de ayuno, no me vas a faltar a ninguna de las actividades, y estás contratado. ¿Aceptas? Sí. Pero de repente, ay no, eso de estarle mandando resumen a ese mayordomo. Ay no, eso de
Para que vaya viendo, Daniel. Ay, no, eso de avisar que no voy a llegar, eso de que lo voy a mandar cuando quiera, eso de que tenemos que comprar camisetas, eso de, pero no conveniste que ibas a ser parte y entonces, ¿no era que querías trabajar en la viña? Ay, no, eso de salir en esas reuniones a las 11 de la noche, ya es tarde, pastor. Murmuraron, pero ya vi, ellos habían dicho que sí. Ellos habían dicho que sí. Ya habían quedado en un compromiso excelente. Ya ellos habían aceptado entonces, pero ¿por qué a mí? Y mire, así sucede. Y yo le digo algo. El enemigo comienza a quererte sacar de la planilla. ¿Sabe usted cuánto es un denario? El salario de un día. O sea, él, cuando te contrata a ti, déjame decirte que él te paga más que lo que ganas en esta tierra. Porque en una empresa, en un negocio, en una institución, a ti te dan un salario, pero a ti no te garantizan verdaderamente que vas a tener protección continua, vida eterna. No te garantizan una salvación. No, al contrario, si te corren, al día siguiente contratan otro y ni falta haces. ¿Verdad? Y ni siquiera te dan explicación. Simplemente te dicen, mire, ya no necesitamos su servicio. Pero en el reino de Dios, cuando Dios te contrata porque quiere que estés ocupado. Vamos, diga ocupado. Entonces él no quería, él lo vio de balde. Él dijo, lo voy a usar, le voy a dar la oportunidad de que me sirva. Lo voy a poner, mire, cuando a mí me reciben en la casa donde yo nací, la casa espiritual o en la iglesia, cuando yo llego, a mí me contratan y me empiezan a hacer demandas. Algunas de ellas no me parecían a la hora que me sacaban y a mí no me iban a dejar. Mire, por eso yo tengo algo que a mí me gusta. Cuando alguien me sirve, a mí me gusta siempre buscar a dar una recompensa. Si no lo hago financieramente, le doy algún presente o algo, porque yo digo, esta persona invirtió tiempo, invirtió ideas, invirtió algo para darme un bien a mí. ¿Me explico? O sea, yo valoro eso, el servicio que hace alguien. De repente le digo, no, a los porteros vamos a compartir esto, a los salmistas vamos a hacer ayuno, vamos a las danzoras, ya hemos salido con las danzoras, ya hemos salido con los salmistas, ya hemos salido con los porteros. No hemos salido, vamos a salir, aunque sea en foto, pero vamos a salir. No, se las debo, me comprometo aquí que, pero mire, ya hemos salido con los diáconos, con los líderes, que la piscina, que el asado, que ya hemos salido, pero busco alguna manera. Pero algo que yo te quiero decir esta noche es que tú o a ti y a mí nos conviene estar en la planilla de Dios. Nos conviene estar en la planilla de Dios, porque Dios paga lo mismo al portero
que a la danzora, que al salmista, que al águila, que al pastor, a todos nos paga lo mismo. Nos da salud, protección, bienestar. Ni Biden en los Estados, ni Putin en Rusia tiene tanta protección como la que tenemos nosotros los hijos de Dios. ¿Crees que por suerte no te matas en esa moto, no te matas en esa camioneta, en ese carro? ¿Crees que por suerte no se cayó ese avión? ¿Crees que por suerte tú regresas a casa? Tú miras noticias. Hoy en día incluso la gente ya dice, si le compras la moto, comprar el ataúd. Pero de aquí del ministerio, hay algunos de ustedes que han tenido accidentes en moto y solo le han hecho. ¿Crees que es porque sos, wow, qué choferazo? Este men es, deberían de contratarlo en la cruz. Toreto, ¿cómo dio la vuelta? Y no. Que se le metieron a no sé quién, que se le metieron a no sé cuánto, y a ti no. ¿Cuántos de ustedes han dejado la puerta abierta y el portón abierto? ¿Cuántos han pasado por algún lugar y le dicen, y te veniste por esa calle? Sí, ¿por qué? ¿Y no viste aquel que estaba allí con unas grandes piedras y a todo el que pasaba le... A ti no se te pasa ni por la mente irte fuera del país a esclavizarte toda una vida, porque aquí tienes casa, aquí tienes vehículo, aquí tienes en qué movilizarte, o por lo menos tienes para el taxi. Pero no caminas a pie. No andas buscando trabajo, no andas metiendo currículum porque tienes que buscar empleo, no. Por ahí decía un pensamiento, decía, agradece a Dios que madrugas a trabajar los lunes, porque hay otros que madrugan a ir a buscar trabajo. Ahí mandé un video al grupo, a varios grupos, creo que también al general, de una muchacha que le pregunta a uno y le dice, te doy $100,000 por uno de tus ojos. Y ella dijo que no. Ok, le dice, te ofrezco $500,000 por los dos. Y ella no aceptó. Pero al final él después le dice, ¿ya te diste cuenta cuánto valor tienen tus ojos? ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuánto vale cada riñón? ¿Ya te diste cuenta que respiras de forma natural? ¿Ya te diste cuenta que no necesitas un aparato especial para respirar? Mira, pero el Señor quiere que estemos ocupados. Pero ellos empezaron, no, todos estaban siendo pagados. Porque la Biblia dice que nadie apaga una lámpara, nadie apaga la lámpara del templo de balde. Nadie. Pero Dios quiere que estemos ocupados. Involúcrate en algo. Involúcrate en algo. Pero eso sí, si quieres involucrarte, hay cosas que cumplir. Mire, observe lo que dice el verso. Amigo, le dice el 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Y le da el denario y le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Cómo quedó después? O sea, iba a ganar un denario diario. Pero ¿quién se autocorrió? ¿Ah? ¿Quién? Él solo. O más bien ellos solos.
pero ya tenían empleo, ya estaban dentro. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que es que a veces nosotros creemos que Dios nos tiene que esperar hasta que a nosotros nos dé la regalada gana. Después reconcilio, después dejo ese hábito, después oro, después ayuno, después leo la Biblia, después. Pero al final Dios no pierde nada. El mayordomo no perdió nada. Porque sale uno, entran 10, decía hermana Nora. Dios no pierde nada. Somos nosotros los que tenemos la necesidad de que Él nos observe. A mí me interesa estar en la planilla de Dios. ¿Y a usted? Dale oxígeno, dale salud, dale, wow, yo digo, qué maravilloso. Cuando yo doy gracias en el altar familiar, yo le digo, Señor, gracias por el excelente funcionamiento de mis órganos externos e internos. Gracias por el buen funcionamiento de cada una de mis extremidades. Gracias, Padre Celestial, por... Toma en cuenta eso. ¿Sabe usted cuánta gente necesita sonda para hacer sus necesidades? ¿Sabe usted cuánta gente necesita sonda para poderse alimentar? ¿Sabe usted cuánta gente le tienen que meter un tubo para poder respirar? Pero a ti Dios te paga y te paga bien. Pero ¿cómo le estás pagando tú? Mira, tenemos que dejarnos de tonterías, porque al final Dios no pierde nada. En la reunión de las águilas les decía a los muchachos, nadie es imprescindible. Ni yo soy imprescindible, porque puede haber otro pastor mejor que yo, puede haber otra águila mejor, puede haber otro salmista mejor, puede haber otro portero mejor, puede haber otra danzora mejor, pero Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. Dios me dio a mí el privilegio, la oportunidad de que fuera yo. Y te dio a ti el privilegio de que sea yo el que te eduque, el que te instruye espiritualmente. Porque hay muchos que no están interesados en la educación y en la preparación de los santos. Hay gente que no. Mire, ayer en la escuela evangelística el tema era dones espirituales. Y cuando comencé a preguntar yo sobre el significado de los dones, había una persona que había estado en otra congregación y que ahora es parte de aquí. Vamos a ver si dura. Pero tres dones, hablé nada más de 3 dones, porque estaba con un hambre, no yo, ella. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cosas que ustedes ya tienen años de saberla. Y esta persona me dice, yo tengo 6 años, dice, o más bien dice, perdí 6 años de mi vida. Porque aquí, dice, siento que estoy recién venida y estoy aprendiendo. Y no me dejó terminar los 9 dones, con 3. Y le digo yo, pero es que no, dice, ¿para qué me recibió? Ahora aguánteme, por favor, yo no la recibí, de repente apareció. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, mis amados? Dios está interesado en que estemos ocupados. Se fue a buscarlos a todos y no quería que ni uno solo. Incluso yo le pregunto, a uno de ellos los fue a contratar ya casi, ya en la tarde, ya cuando iba a anochecer. Generalmente, ¿a qué hora salen del trabajo? A las 5. Y él fue a contratarlos en horas de salida. Y mire qué maravilloso lo que él hizo. O sea, les pagó lo mismo por el trabajo. Porque no se trata, hay gente que dice, no, yo quiero servir en la iglesia, pero quiero estar
en los salmistas. No, yo quiero servir en la iglesia, pero quiero ser de la danza. Yo quiero servir en la iglesia, pero quiero ser de esto. Y mire, es sabiduría que quiera ser parte de la gente que tiene compromiso aquí. Es sabiduría, es sabio. Pero también hay compromisos que cumplir, que al no cumplirlos, simplemente él dice: ¿no conveniste conmigo en que ibas a orar, ayunar, leer y hacer esto? No te hago agravio, entonces tranquilo, toma lo que es tuyo y vete. Tienes el talento, pero te falta obediencia. Entonces el talento llévatelo, y lo que recibiste es hasta aquí. Es lo que él les dijo, ¿no? Toma lo que es tuyo y vete. ¿No tenían trabajo ya? ¿Ya no estaban ocupados? ¿Y qué les tocó después a ellos? A los primeros. ¿Y quiénes quedaron contratados después con un denario? Recibiendo el pago de un día. ¿Cuánto es el salario de un día legalmente aquí? Por ejemplo, 300. 437 en construcción. Imagínense. Pero de ganarse 437 a estar sentado en una acera y después no tener ni para la recarga, porque déjame decirte, amada, amado, no te va a ir igual trabajando para el dueño de la viña que trabajando para el que le regala al otro que no es de la viña. ¿Alguien me está entendiendo? No te va a ir igual. ¿Por qué? Aunque tú creas que te va a ir igual, es imposible. Con los diáconos, con los líderes, aquí hemos conversado y con algunos hemos conversado. La gente cree que le va a ir igual una vez que deja de servirle a Dios. No, es imposible que vaya bien a quien deja de servirle a Dios porque ya no tiene ningún compromiso contigo. Eso es como cuando alguien está divorciado. Ya no hay compromiso con la persona. Si hubieron hijos de por medio, ni modo, lo demandan y a cumplir con los hijos. Pero ya no tiene la responsabilidad de decirle: mira, me tenés que comprar ropa, zapatos y perfume, porque a mi nuevo marido le gusta ese perfume tal. No, Dios ya no tiene compromiso. Entonces por eso es importantísimo que seamos sabios y poder decir: yo voy a servir, voy a hacer. Yo fui contratado por Dios. A mí me recibieron con 40 días de ayuno hasta las 4 de la tarde, ya se los he dicho. Cuando me contrataron, ¿cuándo había ayunado yo? 40 días. Y trabajando en albañilería. Y era ayudante, ni siquiera era maestro de obra, no, era ayudante. Usted sabe que el ayudante de albañilería, el albañil está pegando ladrillo, lo tiene ahí nomás y le dice: pásame ese ladrillo que está ahí. Hasta las 4 de la tarde, me desmayé al tercer día. O a saber de qué gastritis o de qué úlcera me sanó el Señor al tercer día, porque me dio un dolor espantoso en el estómago y me desmayé, porque a las 12 me iba a la casa a orar, a la hora de almuerzo, a la hora que me daban, me iba a la casa a orar. Y el tercer día era hasta las 4 de la tarde, me desmayé, me dio un dolor terrible. Y cuando me desperté a las 12:45, sano completamente. Y claro, el diablo diciéndome: es por el ayuno. Dios va a entender que salís cansado. Dios va a entender que ese trabajo es pesado. Dios va a entender. Ya no lo sigas haciendo. Yo no sé, pero me atrevería a decir que yo sigo en pie a los pies de Cristo porque entré, y desde que entré haciendo 40 días de ayuno. Y no fue que yo los programé, es que en la iglesia él decía: toda la iglesia vamos a hacer 40 días de ayuno. Claro, hubieron algunos que salieron de planilla, se fueron de la iglesia para no hacer los 40 días y regresar después de los 40 días. Pero mis amados,
Dios quiere que estemos ocupados. Vamos, diga, Dios quiere que esté ocupado. Dios quiere que estemos ocupados. En la iglesia me dieron uno de los ministerios bien grande, que era el que le tocaba sacar la basura de la iglesia. O sea, recoger las bolsas de basura y irlas a dejar. Yo iba a dejarlas hasta el mercado o a sacarlas allí. O sea, a veces me tocaba ir con el pastor en la camioneta y irlas a dejar hasta que nos regañaron un día y nos dijeron: oye, saqué la basura del mercado. No, pero como el mercado no está aquí, le digo, no nos está viendo. Y me tocaba sacar basura. A veces me tocaba quedarle cuidando la casa al pastor. Ahí fue donde me enamoré de la lectura, porque aprovechaba a leer los libros. Y mire, a ustedes les sale caramelo. A mí me decía el pastor, o nos decía, los que después fui subiendo, después me pusieron en portería y me fueron poniendo, según yo, en ministerios más, pero era más demanda, más prominente. Pero a nosotros él nos decía: van a comprar el libro tal. No era en PDF o que me iba a mandar copia o algo. No, van a comprar el libro tal. Y había que comprarlo en físico. Y a ustedes que se los mando en PDF, ¿quiere seguir trabajando para esta viña? Hoy puede levantar la mano y decir: ya no voy a seguir. Toma lo que es tuyo. Verso 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿No me es lícito hacer con lo que quiero, con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si Dios te llamó, si Dios te puso a hacer algo, si Dios te puso a hacer algo, sé inteligente y date cuenta que quien te quiere sacar de allí no es Dios. Quien te quiere sacar de allí no es Dios. ¿Sabe usted cuánta gente era parte de esta casa, era parte de este ministerio? Y hoy en día me consta a mí y a muchos de aquí del ministerio, añoran estar aquí de nuevo, añoran estar en la casa, pero hay un espíritu llamado orgullo y vanagloria, que no se atreven a decir: yo quiero seguir siendo parte de la casa, porque ya me di cuenta que el alimento que estoy comiendo es algarroba, porque he dejado principios que había aprendido. Pero tú estás contratado y va a depender de ti. Venga por acá, campeón. Él es Daniel, hijo de pastor, por eso tiene esa cara de sufrimiento.